Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Pedimos constantemente la oración de los santos, su intercesión, tanto para nuestras buenas obras como para la oración misma. Pero además los santos son para nosotros modelo. Nos dejan ver una parte del misterio de Cristo. Hoy celebramos a Santa Mónica, la madre de San Agustín, y justamente su conmemoración se hace hoy en la víspera de la celebración de su hijo, el gran doctor de la Iglesia, Agustín de Hipona. Santa Mónica es una figura entrañable y bien conocida por la perseverancia en la oración. Sabemos que cuando veía que su hijo se había alejado de la fe, se había hecho maniqueo, tenía una vida un poco desordenada, se había desanimado totalmente y se acercó a su obispo, al obispo Aurelio, allí en Tagaste donde vivía, y aquel obispo le dijo esas palabras que son proverbiales. Era imposible, es imposible que un hijo de las lágrimas de tal madre se pueda perder. Y es verdad que fueron las oraciones incesantes de Mónica las que al final reblandecieron el corazón del hijo. Pero Mónica no nació santa. Mónica era una mujer común y corriente, de un ambiente más o menos pagano. Todavía el cristianismo no era totalmente la religión practicada por todos y cada uno de los habitantes del norte de África. Era una muchacha de buena educación. Ella ya era cristiana porque su madre lo había sido, y lo cuenta San Agustín, cómo Mónica tuvo un primer momento de ligera conversión, de conversión moral, siendo todavía una muchachilla. Tendría unos 10, 11 años. Su padre, cuando había invitados, la enviaba a la bodega, a la cava, digamos que al sótano donde tenían guardado el vino, que estaba en unas barricas, para que lo sirviera en una garrafa y se lo llevara a los invitados. Y pues era muy simpático ver a la muchachita entrar con la garrafa, la jarra de vino para servirle a los demás. Pues bien, Mónica, en una ocasión, yendo a tomar el vino, le dio curiosidad y dio un traguito al vino. Y le gustó. La siguiente vez ya no fue un traguito, sino 2. Y así, paulatinamente, hasta llegar a un pequeño vaso. Digamos que agarró el vicio del alcohol a sus 11 años. Pero un día en que la servidumbre, una de las muchachas que ayudaba en su casa, hizo alguna cosilla y Mónica se enojó, aquella muchacha le recriminó en la cara: eres una borracha, sé lo que haces. Santa Mónica se vio descubierta, pero su reacción es edificante. En ese momento dejó, porque se hizo el propósito firme, dejó de tomar alcohol, dejó de beber, dejó esa costumbre. Se ve que era una muchacha de carácter, de firmeza en los propósitos. Y San Agustín cuenta esta anécdota de la vida de su mamá, que seguramente la escuchó de sus labios mismos, para sacar una enseñanza, cómo la educación, tanto para el bien como, digamos, la mala educación para el mal, se genera a partir de pequeños hábitos, y que todo comienza con un acto quizá de curiosidad, y que por eso hay que enseñar a los niños a tener buenas curiosidades, hacerles descubrir cosas buenas,
a partir de las cuales luego se generen actos consecutivos que los lleven a la virtud. Como enseñarle a un niño a tocar un instrumento, o enseñarle a un niño un deporte, o enseñarle a un niño a dibujar, en fin, cosas por el estilo, y que luego toman esta senda que los ayuda a crecer en la vida. Pero hay que estar también atentos a las curiosidades malas. Cierto, nadie se hace vicioso por tomar un traguito, pero por un traguito se genera el gusto. Del gusto nace el deseo, del deseo nace la acción, de la acción la repetición y de la repetición el vicio. Es el razonamiento que se hace Agustín y termina como concluyendo que la pedagogía consiste en enseñar a los niños, también luego a los adultos, a gustar de los actos buenos y a que les disgusten los actos malos. Hay otro momento edificante en la vida de Santa Mónica, siendo ya más grande. Era una buena cristiana, pero no quería decir esto que ya conociera bien su fe, y tenía una costumbre un poco peculiar respecto a la devoción de los difuntos. Era un poco supersticiosa. Iba al cementerio y hacía algunas cosas un poco extrañas, porque así lo había aprendido de sus ancestros. Recordemos que todavía su familia, sus inmediatos padres, abuelos, pues no eran totalmente cristianos. Y un día, en la homilía, escuchó de labios del obispo pues una especie de recriminación, de crítica contra esa práctica. Santa Mónica le preguntó al obispo y ya el obispo le explicó que no, que entre los cristianos ese tipo de ritos no se deberían hacer. Y Santa Mónica lo aceptó. Santa Mónica cambió y dejó de hacer aquello, aunque le tenía cariño, aunque había aprendido de sus abuelos aquella práctica supersticiosa, la dejó. Porque ser cristianos a veces significa, como dice el Evangelio, amar más a Cristo que a los propios parientes. Esto no significa que uno vaya a matar a sus parientes o a odiarlos o a escupirles, sino significa también aprender que nuestros parientes, nuestros familiares, nuestros ancestros, abuelos, tíos abuelos, nuestros padres, pueden tener costumbres que no son totalmente cristianas, y que si por la palabra de Dios, porque somos instruidos de esa manera en el catecismo, aprendemos que se deben hacer las cosas de otra manera, aceptarlo dócilmente y seguir amando a nuestros parientes, pero dejar de hacer aquello que no es evangélico. Es edificante Santa Mónica. Y desde luego, un último episodio en la vida de Santa Mónica que es heroico. En realidad es un momento doble, ¿no? Cuando ella estaba en Cartago, porque su hijo le dijo que se iban a embarcar para ir a Roma, ella se apresuró, estaba allí lista en Cartago, y San Agustín la dejó, no le avisó en qué barco se iba. Claro, en aquella época no era fácil saber cómo y a qué hora salía un barco. Y el mismo San Agustín se lamenta y dice: dejé a mi madre en tierra. ¿Y qué madre? El asunto es dolorosísimo, fue muy fuerte para Santa Mónica, porque ella quería morir en Cartago, quería morir en África, y por eso estaba dispuesta a dejar su tierra para ir con su hijo y luego regresar a su tierra. No quería morir fuera del norte de África, con lo cual ya se ve que era heroica, sufría por tener que dejar al hijo. Y la cosa está en que después de que el hijo la dejó allí plantada, ella no se desanimó, no le guardó rencor, sino que tiempo después lo siguió y lo fue a alcanzar hasta Milán, donde conoció a San Ambrosio. Y allí se encontró con la alegría de que su hijo ya estaba a punto de convertirse, se bautizó San Agustín, y viendo que era ya cristiano, Mónica lo convenció de regresar al norte de África. Y estaban en el puerto llamado de Ostia cuando Mónica se enfermó y Mónica murió allí. Pero poco antes de morir, aun y cuando
el hermano de San Agustín, decía: madre, no te apures, ahora que ya no estés entre nosotros, llevaremos tu cuerpo a África. Ella dijo: no es necesario, ya no me importa dónde queden mis restos mortales, dónde descanse mi cadáver. Lo único que me importa es que se acuerden ustedes de mí ante el altar de Dios, o sea, que se celebrara la Eucaristía por ella. Cómo se fue desprendiendo Mónica de las cosas, cómo fue desde niña aprendiendo a cambiar, a modificar su alma. No era perfecta ni lo sabía todo, pero en la medida en que fue dócil y fue humilde y se dejó educar tanto de los maestros, de los buenos pastores, como especialmente del Espíritu Santo, llegó a estas altas cotas de santidad, de tal modo que su corazón terminó estando totalmente anclado en las cosas del cielo. Imploremos pues a Santa Mónica, recurramos a ella y sigamos su buen ejemplo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.